Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy, 30 de noviembre, finalizando el presente mes. En esta oportunidad traemos los pronósticos para la NBA y la NHL, donde nos ha estado yendo muy bien en nuestros últimos pronósticos. Pasamos rápidamente para no perder tiempo con nuestro primer pronóstico para la NHL. Boston Bruins recibe la visita de Detroit Red Wings. Boston venció 5-1 a Detroit el día 4 de noviembre. Detroit como visitante tiene un promedio de goles en contra de 4. Y Boston como local de 2.7. Boston tiene 18 victorias en sus últimos 24 juegos como local. Y Detroit tiene 58 derrotas en sus últimos 71 juegos como visitante. En este juego nuestro pronóstico será la victoria para Boston Bruins. Segundo juego, Washington Capitals enfrenta a Florida Panthers. El 4 de noviembre Florida venció 5-4 a Washington en overtime. Pero el día 26 de noviembre Washington derrotó a Florida 4-3. Florida en casa tiene promedio de goles anotados de 4.2 y Washington en sus últimos 5 juegos tiene promedio de goles anotados de 4. Florida se ha quedado con 23 victorias en sus últimos 27 juegos como local. Y en los últimos 53 enfrentamientos entre Florida y Washington, el favorito se ha quedado con la victoria en 36 oportunidades. En este juego nuestro pronóstico principal será el over 5.5 y la victoria para Florida será nuestro segundo pronóstico en este juego. Tercer juego, San Jose Sharks estará visitando a New Jersey Devils. En la presente temporada San Jose tiene un promedio de goles anotados de 2.6 y de goles recibidos 2.7. New Jersey, promedio de goles anotados 2.9 y goles recibidos 2.8. El 6 de noviembre San Jose venció en casa 2-3 a New Jersey Devils. En los últimos enfrentamientos entre San Jose y New Jersey, la baja se ha dado en 8 oportunidades. Nuestro pronóstico en este juego será el under de 6 goles. Siguiente juego, Arizona Coyotes estará visitando a Minnesota Wild. En los últimos 5 juegos, Arizona tiene promedio de goles anotados de 2. Y Minnesota de 4.2. El 10 de noviembre Arizona perdió en casa frente a Minnesota 2-5. Minnesota tiene 27 victorias en sus últimos 35 juegos en casa. En este juego nuestro pronóstico será la victoria para Minnesota Wild. Tampa Bay Lightning estará visitando a San Luis Blues. El promedio para Tampa siendo visitante en goles anotados es 3.25 y de San Luis siendo local su promedio de goles anotados es de 3.8. En los últimos 13 juegos de San Luis como local se ha dado el over en 9 oportunidades. Y en los últimos 12 juegos de Tampa frente a un equipo de la central, de la división central, se ha dado el over en 8 oportunidades. Nos quedamos en este juego, nuestro pronóstico principal será el over de 5.5. Columbus Blue Jackets estará visitando a Nashville Predators. En los últimos 12 juegos de Columbus se ha dado el over en 10 oportunidades. En este juego nuestro pronóstico será el over 5.5. Siguiente juego, Carolina. Los Huracanes de Carolina estarán visitando a Dallas Stars. En los últimos 9 juegos de Carolina frente a un equipo de la central se ha dado la baja en 7 oportunidades. Y Carolina se ha quedado con la victoria en 22 oportunidades en los últimos 28 juegos frente a un equipo de la central. En este juego nuestro pronóstico principal será el under de 6 goles y nos quedamos también con la victoria para Carolina siendo hembra en este juego. Y en el juego entre Anaheim Ducks visitando a Los Ángeles Kings, el promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos para Anaheim es de 2
y para Los Ángeles Kings de 2.2. En general en la temporada, ambas defensas tienen promedio de goles en contra de 2.7. Los Ángeles Kings ha perdido 8 juegos en sus últimos 9 frente a un equipo de la conferencia oeste. Y en 18 juegos de Los Ángeles Kings como local, se ha dado el under en 13 oportunidades. Nuestro pronóstico principal en este juego, jugando como la hembra del día, será Anaheim Ducks. Y como segundo pronóstico sería el under de 6 goles. Pasamos entonces a la NBA. Toronto Raptors estará recibiendo la visita de Memphis Grizzlies, que van sin su estrella principal, que es Ja Morant, a quien han perdido por lesión. 24 de noviembre Toronto venció 126-113 a Memphis. Memphis en sus últimos 5 juegos está permitiendo 123 puntos a sus rivales. Por su parte, Toronto permite a sus rivales 108 puntos por juego en sus últimos 5 juegos. Nos quedamos con la victoria para Toronto Raptors, una cuota de 1.60. Golden State Warriors estará visitando a Phoenix Suns. El promedio de puntos anotados para Golden State es de 114 y para Phoenix es de 112. En este encuentro a Golden State Warriors le vamos a dar más 8.5. Golden State Warriors recibiendo más 8.5. ¿Okay? Pasamos al juego entre Detroit Pistons visitando a Portland Trail Blazers. El promedio de puntos anotados para Portland en sus últimos 5 juegos es de 113 y para Detroit de 100. En esta oportunidad le vamos a dar a Portland un handicap a cubrir de menos 6.5. Pasamos al juego entre Brooklyn Nets recibiendo a New York Knicks. En los últimos 5 juegos, el promedio de puntos anotados para Brooklyn es de 114 y para New York es de 102. Le vamos a dar a Brooklyn un handicap a cubrir de menos 2.5. Y en el juego entre Los Ángeles Lakers visitando a Sacramento Kings, el promedio de puntos en contra en los últimos 5 juegos para los Lakers es de 117 y para los Sacramento Kings es de 122. En su último enfrentamiento, Sacramento venció 141 por 137 al Lakers. Vamos a quedar con la alta del juego de 226 puntos. Siendo más, nos despedimos por hoy, deseándoles éxitos a todos en sus apuestas.